representa más del 20% del total mundial. Evidentemente, el consumo per cápita de gasolina en Estados Unidos es enorme. Ahí hay un factor de ineficiencia que tiene que suavizarse. Por eso también en Estados Unidos es muy importante el mercado de etanol. En términos relativos, fíjense lo que se consume de diésel y lo que se consume de gasolinas. Es mucho más del doble el consumo de gasolinas que el de diésel. En Europa pasa al revés. Por eso también el consumo temprano de biodiesel, vinculado a la política agraria común a principios de los 90, el desarrollo de la colza como un cultivo para aprovechar las tierras que por la política agraria común se dejaban sin producción, lo que se denominaban las tierras de apartada. Se abrió un programa a principios de los 90 para sembrar colza en ese 10% que los productores no podían producir. Recordemos que esto está ligado a los subsidios que se otorgan a la producción agrícola. Entonces una regla era dejar todos los años un 10% del total de tierras sin producción, y ahí se empezó a sembrar colza. ¿Para qué se tenía que destinar? Para usos no alimentarios. Y nació el biodiesel de colza en Europa. Para los canadienses, la colza tuvo una versión mucho más avanzada, que es la canola. Y ahí tenemos un tema importante que me permito hacer una aclaración. La canola es la colza modificada, se le quita el ácido erúsico, con lo cual el aceite de canola es muy apto para el consumo humano. Así como el de colza no es apto porque tiene alto contenido de ácido erúsico, el de canola sí es apto. Y es tan bueno como el de girasol. Y acá viene el gran tema, porque la canola compite por el uso de la tierra con el trigo. Es un cultivo de invierno. En Canadá, donde hay una gran producción de trigo de muy buena calidad, empezó a haber ya hace unos años una fuerte competencia entre la canola y el trigo. Entonces, uno de los temas que siempre le quiero dejar es que la cuestión de alimentos versus energía, en primer lugar, también hay que ver por el uso de la tierra, por la competencia por el uso de la tierra. Si hay un cultivo que hoy se puede destinar para energía, tenemos que considerar que el avance de la biotecnología, mejorando materiales para la producción agrícola, es enorme, constante. Y entonces hay tierras que hoy sirven para hacer un cultivo X alternativo, pero que mañana pueden ser utilizadas para cultivos alimenticios. Entonces uno de los temas centrales es la pelea por el uso de la tierra, es decir, ¿para qué se destina la tierra? Si para hacer cultivos alimentarios u otras alternativas. Entonces, ese es uno de los debates que hoy se está llevando a cabo con mucha fuerza en el mundo. El resto de los países importantes en el consumo de combustible son los que ustedes pueden ver: Rusia, China, Japón. También hay que sumar a Brasil, viene creciendo muchísimo. Nuestro vecino tiene un consumo de diésel de alrededor de 42 millones de metros cúbicos. Es un número ya importante dentro de esta lista. Pero los casos testigos son los de Estados Unidos en el consumo de gasolinas, el de Europa en el consumo de diésel. Y realmente tenemos que verlo también como una oportunidad. Si Estados Unidos un día, después vamos a mirar algunas diapositivas, libera su mercado, suaviza los aranceles, se abren posibilidades importantes en el mediano y largo plazo para el desarrollo de negocios de exportación de etanol. Y yo no lo veo como improbable que toda la región NOA pueda participar de manera creciente en un negocio futuro de exportación de biocombustibles, más allá de su compromiso con el mercado local. Bueno, antes le había adelantado este dato. Si toda la producción de azúcares y almidones, es decir, si toda la caña de azúcar que se produce en el mundo, que de acuerdo a datos de la FAO para el 2007 fueron casi 1.600 millones de toneladas, la remolacha azucarera, todos los cereales, es decir, no utilizamos más para alimentación y lo destinamos a hacer etanol, cubrimos el 68.8% de la demanda de gasolinas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Se requiere una programación de la producción de biocombustibles. Si la oferta se recalienta y crece muy rápido, eso traslada problemas al mercado alimenticio. O sea, se requiere un consenso, un nuevo contrato entre los principales actores para que el crecimiento sea ordenado. No hace nada bien un crecimiento desordenado porque afecta a otros mercados, hay efectos colaterales importantes que destacar. Pero tampoco solo biocombustibles los culpables de esta lluvia que han tenido los alimentos, y después le voy a destinar un párrafo a este tema porque ha habido una batalla muy importante
castigando a los biocombustibles y la prueba está que no tenían demasiado que ver con la suba del precio de los alimentos como ocurrió en los últimos tiempos. ¿Qué pasa si todas las grasas y los aceites vegetales los convertimos en biodiesel? Bueno, vamos a producir 154 millones de toneladas de aceites y grasas que se conviertan en 150 millones de toneladas de biodiesel. Hay una pequeña merma y eso representa un poco menos del 13% del total de gasoil. ¿De qué cifra? De las cifras que vimos antes. Fíjense que antes teníamos un total de diésel de 1.414 millones de metros cúbicos, que son casi 1.200 millones de toneladas. Entonces tenemos 150 millones de toneladas de biodiesel si usáramos todos los aceites y grasas para su producción, es decir, nos privamos de poner aceites en la ensalada, no hacemos más frituras, etcétera, etcétera. Acá hay una cuestión a tener en cuenta. El aceite en la alimentación humana es un aditivo. Esto hay que tenerlo en cuenta, como también lo es el azúcar. No es lo mismo la proteína, no es lo mismo la energía de los cereales para la alimentación humana que las grasas y los azúcares. Entonces aquí, bueno, tenemos un tema. Cuando uno tiene un problema de salud, una de las primeras recomendaciones es comer menos grasas. Por lo tanto, la competencia de alimentos versus energía en el tema aceites vegetales es bastante discutible. Aquí tenemos uno de los principales motores del consumo mundial. Por un lado, Estados Unidos, que van a venir en diapositivas posteriores, por otro lado, la Unión Europea. ¿Qué ocurre? En el año 2003 se emite la Directiva Comunitaria 30, por la cual se establece que los Estados miembros de la Comunidad Europea tienen que otorgar una preferencia a los biocombustibles que permitan participar de un porcentaje del mercado de transporte. ¿Cuál es ese porcentaje? Para empezar, esta directiva decía un 2% en el 2005, un 2,75% en el 2006, un 3,50% en el 2007, un 4,25% en el 2008, un 5% en el 2009 y un 5,75% en el 2010. Es decir, un crecimiento anual del 0,75%. Recientemente esa directiva fue sustituida por la número 28 del 2009 y la meta del 5,75% en el 2010 se eleva al 10% en el 2020. ¿Qué es esto? Bueno, teníamos un mercado de gasolinas de la Unión Europea. Me permito ir para atrás. ¿Cuánto consumió en el 2008 la Unión Europea? 146,45 millones de metros cúbicos. ¿Recuerden ese número? Lo llevo a la primera columna, millones de metros cúbicos de gasolina, lo ubico en el 2008 y está el número, 146,45 millones de metros cúbicos. La directiva del 2013 establecía un piso en el 2005, puse los consumos que se registraron en los años anteriores, el 100% de la gasolina prácticamente va a transporte, una meta porcentual y arroja cuánto es el etanol que se tendría que consumir. Estas metas hasta ahora no se cumplieron en su totalidad, pero a partir de ahora va a haber exigencias muy fuertes. ¿Cuál sería la proyección? Bueno, vamos a considerar que el consumo de gasolinas hacia adelante crezca a razón del 1,5% anual. Poquito más que el crecimiento vegetativo. En el 2010, fíjense, la penúltima columna, Europa estaría demandando 8,7 millones de metros cúbicos de etanol. Y en el 2020, si nada cambia, se estarían demandando el doble, 17,5 millones de metros cúbicos. Acá hay un mercado permanente. ¿Cuál es el problema de este mercado? Uno podría